Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Agencia Pacurondo TV. Hoy tenemos dos entrevistas más que interesantes, entrevistas que son expresión de las políticas de ajuste que está implementando este gobierno y cómo afecta la vida cotidiana de los argentinos. Vamos a arrancar con una entrevista a Silvia Almazán, quien es secretaria general adjunta de SUTEBA. Buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por esta invitación. Gracias a vos por acompañarnos. Silvia, la función natural de la escuela no es la alimentación. Sin embargo, estamos inmersos en una coyuntura política y económica bastante difícil y compleja. ¿Cuál es el papel que están cumpliendo actualmente los comedores en esta realidad en la que nos vemos inmersos? Bueno, en el marco de esta política de ajuste y cuyas consecuencias son la desocupación, el empobrecimiento de nuestras comunidades, e incluso el alejamiento cotidiano del Estado, que se desresponsabiliza de aquello que le marca incluso en términos constitucionales, que es garantizar políticas públicas y recursos que son a través de las que se concretizan derechos. Hoy la escuela en cada una de las barriadas, sea del conurbano o del interior, es una referencia importante del Estado y las familias concurren en la búsqueda que los podamos contactar con la concreción de algún derecho de manera parcial. Y bueno, y las consecuencias de esta política económica se hacen visible cotidianamente en la escuela. Entonces las familias concurren para ver si podemos garantizar, incorporar a niños y jóvenes en el marco de los comedores escolares. Esto ha venido creciendo fuertemente en los últimos 2 años. Y lo contradictorio, digamos, en la provincia de Buenos Aires, que es una provincia productora por excelencia de alimentos, agroexportadora, que aporta casi el 40% del PBI en la Argentina, que tengamos niños, niñas y jóvenes cuyo alimento más importante o el único es el que pueden recibir en los comedores escolares. La verdad que eso habla precisamente de una lucha que tenemos que seguir fortaleciendo y que hoy la escuela tiene que reparar de alguna manera a través de la demanda, garantizar el derecho a la alimentación de nuestros estudiantes. Entonces, en ese marco es que nosotros también venimos denunciando la baja calidad nutricional que tienen los alimentos, incluso la falta de raciones, porque lo que no autoriza el gobierno de la provincia de Buenos Aires ante el crecimiento de la demanda es el aumento de los cupos. Entonces, nosotros no queremos ser los ejecutores del ajuste, quién va a comer y quién no va a comer, tratamos de resolver dentro de la escuela y eso hace que lo que el año pasado un alfajor se dividía en 2, a modo de ejemplo lo digo, ¿no? Claro, claro. Este año en 4 y ya no podemos seguir subdividiéndolo. Entonces, ahí está fuertemente la demanda que le hacemos al gobierno de la provincia, a la gobernadora Vidal, de políticas públicas y recursos que garanticen la alimentación de nuestros estudiantes. Con respecto, Silvia, a esto que me comentás de los cupos, el 13 de septiembre se había anunciado que se iba a incrementar en un 15% el servicio alimentario escolar. Me gustaría leerte un poco para que vos nos puedas explicar y a la audiencia las modalidades. Estas son cifras en donde ya se nota el incremento, ¿no?, del 15%. Y que me puedas comentar a grandes rasgos, ¿no?, de qué se trata cada una de las modalidades y qué alimentos incluye para que el público pueda saber qué es lo que consumen los chicos. La modalidad DMC se destina a 13 pesos con 63. ¿Cuál es esa modalidad? Bueno, hay varias modalidades en realidad para niños y para adolescentes y jóvenes. Podríamos establecer 3 de manera general, más allá de lo que dice el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Una es el desayuno o la merienda, lo que antes se denominaba copa de leche. Una copa de leche y un complemento de una galletita, una factura. DMC es para aquellas escuelas que no tienen comedor, pero sí hay necesidades reales en sus estudiantes. Es también una infusión más un complemento de algo más sustancioso, podríamos decir un sándwich con alimentos, digamos, variados en el tránsito de la semana. Perfecto. La otra diferencia es el comedor, es decir, diferentes menúes en los que tienen que ingresar una variedad de alimentos que hoy no están presentes en los comedores escolares, porque no hay diversidad de verduras, de frutas, no hay lácteos. O sea, cuestiones eficientes. Exactamente, cuestiones que son centrales particularmente para la infancia y la adolescencia, ¿no? Claro. Después, bueno, menciona otras modalidades como modalidad comedor, simple, doble y completa. En donde más se destina es la modalidad completa de 30,29. Lo que me gustaría saber es lo siguiente, este 15% que sale ese incremento, ¿ustedes lo notaron desde el 1 de octubre? Fueron 2 pesos en el caso de comedor escolar. Si nosotros contrastamos
la inflación, es más, en esto la inflación de octubre, ahora se dieron a conocer, es un 5% mensual. Entonces, 2 pesos, la verdad que por eso nosotros decimos, sigue siendo insuficiente lo que destina la provincia de Buenos Aires como política prioritaria para la infancia y para los adolescentes. Claro. Con esos recursos, y si tomamos que muchas veces la canasta alimentaria y los alimentos más importantes han tenido en algunos casos proyecciones de más de un 100%, 200% en el aumento en el tránsito de este año, sí. La verdad que eso se ve particularmente, también se expresa en la mesa familiar, pero también en los comedores escolares, ¿no? Como me decías, entonces la alimentación es deficiente y en relación a las cantidades, también son pequeñas, no incrementaron. Ese 15% me decías, a nivel efectivo, que son 2 pesos, no se ve de ninguna forma en una mejoría en esa calidad, tampoco la alimentación en general. Mira, te doy un ejemplo. En una escuela secundaria, en General Rodríguez, 300 estudiantes en un turno, secundaria, o sea, adolescentes y jóvenes. ¿Cuántos cupos tenían para el desayuno? 120. Y habían demandado para los 300. Claro. Entonces, un pan que debiera de ser para cada uno de los pibes y pibas, se termina cortando en diferentes fetas, digamos, y esto significa que en verdad no termina siendo nutricional. Primero porque el pan solamente, más un té o un mate cocido, no es nutricional para un adolescente. Cada franja etaria tiene un menú en nutrientes, en calorías, y eso no se está respetando en la mayoría de los comedores escolares de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Por eso decimos, el gobierno, en este caso de la provincia de Buenos Aires, está tomando una decisión que es transferir la responsabilidad de los comedores escolares de la provincia a los municipios. Pero en la provincia hay 2 ministerios responsables, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación. Quieren transferir a los municipios los comedores escolares sin que 2 ministerios provinciales hayan resuelto estas problemáticas y hayan resuelto fundamentalmente una alimentación saludable para niños y para jóvenes. Hay un proceso continuo este año a partir de lo notorio que es el ajuste y cómo esto se está expresando incluso en el marco del presupuesto y del peso que la deuda, el endeudamiento creciente que tiene la provincia de Buenos Aires va fagocitándose los recursos que se tienen que destinar a políticas públicas. Hoy una estrategia del gobierno provincial es la transferencia de distintas variables, entre ellas, en el caso de educación, comedores escolares, transporte e infraestructura, sin recursos y sin haber resuelto las problemáticas, ¿no? Se había anunciado en el 2017, en enero, la municipalización en algunos municipios, ¿no?, lo que es el traspaso de los servicios del SAE desde los consejos escolares a los municipios, como una prueba piloto. ¿Cómo están funcionando actualmente a partir de esa municipalización los municipios como, por ejemplo, Lanús, Mar del Plata? Son 2 de los municipios a los que hemos denunciado reiteradas veces, porque no garantizan la logística, no garantizan el menú, no garantizan esta variedad nutricional. Es más, en Mar del Plata, que tenía la intervención del gobierno de la provincia de Buenos Aires, es decir, era un referente la gobernadora Vidal, se les había ocurrido resolver 2 tipos de viandas. Para las escuelas céntricas, una vianda que venía en un packaging muy organizado, y una vianda para las escuelas periféricas, más sencilla, el mate cocido, el pan. Es decir, había 2 categorías de estudiantes para el gobierno de la provincia de Buenos Aires en Mar del Plata. Y en verdad... ¿Dieron una explicación al respecto de por qué esta diferenciación? Porque imagino que desde los gremios... No dieron ninguna explicación. O sea, si no hay reacción y organización desde la comunidad educativa denunciando estas situaciones, ellos avanzan con este tipo de políticas que segmentan socialmente e intentan conformar de alguna manera supuestamente los distintos sectores. Pero las comunidades educativas más humildes no están dispuestas a resignar precisamente lo que saben que es central y que el Estado debe resolver, porque en realidad la alimentación debiera ser en los hogares, a partir de que las familias tuvieran trabajo y salarios dignos. Pero como eso no está aconteciendo, en consecuencia se organizan para demandársela al Estado. Por eso se hacen visibles estas políticas de ajuste de la gobernadora Vidal, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, luego de lo ocurrido en la explosión de Moreno, ¿qué cambios ves a partir de ese accidente, de eso que ocurrió, ¿no?, tan trágico? Y si podés mencionarme dentro de lo que es la infraestructura, los problemas de infraestructura, los más comunes que se pueden observar en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya estamos transitando más de 90 días de la explosión de la Escuela 49, que
en el que sufriéramos dos pérdidas que para nosotros son irreparables y muy injustas, las de Sandra y de Rubén. Las sentimos cada vez más injustas porque conocemos el compromiso que Sandra y Rubén tenían con la escuela, con su comunidad educativa y con sus pibes y pibas. Pero también sentimos la injusticia porque esto se denunció, se demandó y no hubo una intervención preventiva desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires resolviendo esta problemática. A 3 meses, 275 escuelas en el tránsito de estos 3 meses no tuvieron clases en el distrito de Moreno. Recién hace 10 días, en realidad el viernes, podemos decir, el viernes pasado, 25 escuelas retomaron las clases que tenían las condiciones edilicias que marcan un acuerdo paritario nacional, que son 12 puntos, que fijan las condiciones básicas para el funcionamiento de los edificios escolares. ¿Esto qué habla? La continuidad de la desidia, de la ineficacia, del abandono del gobierno de la provincia de Buenos Aires sobre la escuela pública. Y fíjate, en una situación tan traumática que impactó socialmente no solo en Moreno, en toda la provincia de Buenos Aires y en todo el país, nos conmovió esa situación y hubo una mirada que produjo que 1000 escuelas en la provincia de Buenos Aires suspendieran las clases, porque las comunidades consideraban que sus hijos y sus docentes estaban en riesgo. Pero sin embargo en Moreno, que debió haber intervenido el Estado provincial, reparando, acompañando a la comunidad, resolviendo estas problemáticas, transitado 3 meses, solamente 25 escuelas pudieron comenzar las clases. Esta es una realidad que tiene que ver con el ajuste. Por eso nosotros queremos vincular esta situación con el presupuesto nacional que se acaba de aprobar. En el presupuesto nacional se reduce un 77% de la partida que se destinaba a infraestructura, que tenía que ver con construcciones y ampliaciones de escuelas. En la provincia de Buenos Aires, también en el presupuesto que se acaba de presentar la semana pasada, que ingresó por el Senado, se reduce la inversión en la educación. En consecuencia, la provincia de Buenos Aires, con esta grave situación edilicia, pero lo otro, la faltante de edificios escolares, este año 80.000 niños no tuvieron vacante en los jardines públicos en salas de 3, 4 y 5 años. Y se reduce también la inversión en la construcción de jardines de infantes a nivel nacional. Entonces, vemos un panorama en proyección en un escenario de conflicto que lo está generando, por un lado, el Gobierno Nacional desfinanciando la educación pública y la provincia de Buenos Aires acompañando solidariamente esa política económica. Tengo una consulta y ya para ir cerrando lo que es esta entrevista, agradecemos tu presencia aquí en el programa. Sabemos que van a marchar el próximo 20 y 21. Me gustaría que nos comentes cómo está la situación de la paritaria docente y bueno, los motivos de ese paro, ¿no? Bueno, digamos que hasta hace una semana los docentes en la provincia de Buenos Aires teníamos el salario congelado a diciembre del 2017. Pero aún así, con un aumento impuesto por decreto, casi un 40% de los docentes siguen estando cercanos a la línea de indigencia. Y otro porcentual muy importante, sus salarios, aunque sean incluso los de mayor antigüedad, en el caso de un maestro de grado, está por debajo de la línea de pobreza. El congelamiento salarial y el no reconocimiento del valor del trabajo expresado en el salario es parte de la política de ajuste en la provincia de Buenos Aires, es parte del desfinanciamiento. Y la reducción presupuestaria en educación, que en el tránsito del 2015 al 2019 significa una reducción en términos de inversión acumulada de 147.000 millones de pesos que no se destinaron a educación en la provincia de Buenos Aires. Eso se expresa en la faltante de los comedores escolares, en la faltante de cargos docentes, en la situación deficitaria de los edificios escolares. Esto tiene que ver, el presupuesto en general, ¿no? Claro, La educación. esto tiene que ver con que necesitamos presupuesto para que también haya educación pública de calidad. No alcanza con el docente y el estudiante. Hay una materialidad que tiene que concretizar o acompañar el trabajo pedagógico. A través de políticas públicas, ¿no?, que ayuden a mejorar la educación. Claro, por eso estamos en la semana que viene con unas 48 horas de lucha, el martes 20 con un paro y un acto en la Casa de la Provincia de Buenos Aires y el 21 una jornada provincial de protesta en todos los distritos. Habrá diferentes acciones.